Bueno, queridos colegas, abogados, psicólogos que nos acompañan a esta apertura, recuerden que es un diplomado en dictámenes periciales desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico-legal, para aprender no solamente el valor probatorio que lleva consigo la parte de los dictámenes periciales, muy importante tanto para el ejercicio profesional como para lo que nos vayamos a tomar en cuenta, en consideración cuando establezcamos algunos procesos, no solamente desde el punto de vista administrativo penal, en el fuero civil, en el fuero laboral, en el fuero desde el punto de vista de instituciones familiares, que hoy se demanda tanto del ejercicio profesional como los que estamos prestos también parcialmente en la administración pública. Entonces, es muy importante. Este diplomado pues lo hemos querido compartir con usted. Al finalizar lo va a avalar mis dos colegas, Emil y Zoila, y al igual que Apolinar. Lo va a avalar al final cuando ya esté protocolizado lo del acta del Colegio Profesional de Peritos Legales del Estado Táchira. Es un proyecto que venimos manejando desde el año pasado. Cuando digo aval es porque como institución, aparte del Centro Educativo Grupo Psicosanal, pues va a tener ese performance, ¿no?, académico, que nos va a llevar no solamente a conocer lo que es la estructura y distinguir que es un dictamen pericial de un informe desde el punto de vista psicológico, con lo que al menos tradicionalmente se viene presentando aquí en Venezuela. Recordemos que Venezuela viene de un crecimiento de menos a más en la cultura de los dictámenes periciales a instancia de parte, que ya culturalmente en América Latina pues están vigentes en Argentina, en México, aquí en Colombia. Ustedes se imaginan la magnitud cuando se establece una estrategia desde el punto de vista jurídico en acompañamiento de actuaciones multidisciplinarias, donde va a participar el psicólogo, va a participar el médico psiquiatra, va a participar el médico legista en cada una de las subespecialidades, para aportar al proceso, si estamos hablando del fuero penal, para aportar al proceso penal, al proceso civil, al proceso que se puede llevar en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, y lo más contundente ahora con criterios de sala de casación social, que hay algunos trastornos o enfermedades mentales que ya pasan a ser enfermedad ocupacional. La última asamblea que se establecieron en materias ISO a nivel técnico dieron consigo ese criterio, que en el sector laboral también se van a necesitar peritos a instancia de parte con un conocimiento digamos técnico, científico, en la elaboración precisamente de esos dictámenes como tal. Entonces, fíjense, el diplomado de nosotros consta de 4 módulos, con un quinto módulo que va a ser como una especie de discusión de caso práctico. Yo voy a traer invitado al doctor Sergio Ontiveros. El doctor Sergio Ontiveros es médico patólogo clínico y patólogo forense. Él estuvo destacado aquí en lo que es el área del Hospital Central, Senamé y el CICPC. Nos va a acompañar también la colega Sonia Salazar cuando damos los módulos de los instrumentos psicológicos que tienen o que se desarrollan en el ámbito forense, pero desde el punto de vista psicométrico. Y vamos a estudiar y les vamos a enseñar a conocer la metodología para manejar lo que es el inventario multifásico de personalidad. 2, en su revisión, que tiene ámbito forense, que se aplica mucho a la parte forense. El test de Milo, ¿sí lo habían escuchado? El multiaxial de Milo. El test psicométrico de confiabilidad y validez del testimonio de las víctimas de delitos sexuales. Ese, por cierto, lo estoy colocando en práctica. He sido llamado tanto al Tribunal de Protección como al de Violencia de Género a instancia de parte. Tengo ya actuación, tengo testimonio que darles a ustedes, cómo nos ha ido, el valor que se le da, que se le debe dar,
y lo cerrado que también en una crítica constructiva que es nuestro sistema, ¿no?, de justicia, que hasta ahora va dando, digamos, paso a rupturas de paradigma, porque hasta ahora se hace hincapié o se vincula mucho en el valor del informe pericial, pero que el que deviene del sistema, es decir, el que tiene carácter judicial. Y en la práctica, cuando nos enfocamos a un proceso penal, a un proceso civil, a un proceso laboral o un proceso de régimen de instituciones en materia de derecho y familia, depende mucho el sistema, es lo que diga Senamet, lo que evalúe la unidad de psicología y psiquiatría del Ministerio Público o los dictámenes que envíe Intamujer. Pero desde el punto de vista burocrático, son muchos los elementos, digamos, demandados a través de valoraciones, y no sé ustedes cómo le ha ido, pero los que tenemos también la oportunidad de desarrollar la parte del ejercicio profesional en la abogacía, a veces es difícil porque de entrada le dicen que aquí lo único que vale y se vincula son los dictámenes judiciales, es decir, los que de oficio nombra el tribunal. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en violencia contra la mujer, solo con informes biopsicosociales, pero estandarizados, y no se ahonda en lo que nos conlleva a investigar, que es la búsqueda de la evidencia científica. En este diplomado, que más o menos yo tengo calculado sacarlo en 4 meses, no crean que son todos los viernes, son un viernes cada 21 días, vamos a trabajar aula virtual, vamos a trabajar actividades por Telegram y sobre todo presentación de casos clínicos legales. Les decía que nos va a acompañar también la profesora Sonia Salazar, que es experta en el manejo de instrumentos psicométricos ámbito forense, ¿sí? Donde inclusive podemos discutir lo que es el test de percepción temática que se lleva a cabo en los niños violentados, los niños que han sido víctimas de delitos sexuales, abuso sexual, maltrato, víctimas de maltrato. Ahí salen indicadores para codificar todos estos tipos de delitos que, por un lado, si hablamos de los fueros especiales en violencia contra la mujer, lo plantea, lo tipifica algunos hechos delictivos, la ley que protege a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también la LOMNA establece algunos delitos, hechos punibles, donde pues participan como victimarios los adolescentes, y así sucesivamente, ¿no? La LOMNA también plantea los mecanismos de cómo a través de dictámenes periciales se pueden acompañar solicitudes o acciones o peticiones de orden judicial en el régimen de instituciones familiares. Cuando hablamos de instituciones familiares estamos hablando de, ¿cuáles? Guardia y custodia, responsabilidad de crianza, régimen de visita, obligación de manutención. Y entra el tapete de la discusión lo que es la idoneidad parental. Es una figura que se discute mucho en materia de régimen de instituciones familiares, y sobre todo aquellas evaluaciones que hay que hacer desde el punto de vista específico cuando entran esas disputas también de autorizaciones de viaje, de que el papá está de acuerdo, que la mamá no está de acuerdo. Entonces, todo ese conglomerado de realidades que, ojo, el Tribunal de Protección en un momento determinado se ve agobiado y no rinde, mandan al equipo multidisciplinario a evaluar esas situaciones con el médico familiar, con el psicólogo, con el trabajador social, y no hay rendimiento. ¿Por qué? Porque escasea lo que son en un momento determinado los profesionales dedicados al régimen de los dictámenes periciales, y se desconoce la metodología. Si bien a distancia de parte, es muy raro encontrar un colega psicólogo que maneje en ámbito jurídico, en ámbito de la psicología jurídica, lo que pudiera ser la estructura, la metodología, la evidencia científica, y lo que es muy importante, la recomendación y la conclusión final que se le va a dar al administrador de justicia para que sea administrador de justicia por el principio de la sana crítica, que es la ilustración, pues tome una decisión acertada. Sobre todo pasa en materia de violencia contra la mujer, también las realidades que se presentan, por ejemplo, en el circuito penal militar, donde hay también una serie digamos, de evaluaciones que van a estar fundamentadas en lo que son los dictámenes periciales.
Vamos a tener también la participación en este diplomado de otro colega que maneja lo que es la metodología y la estructuración. Yo voy a participar en unos módulos y otros colegas pues les van a enseñar también la disputa que hay, por cierto, cuando por ejemplo tiene actuaciones la Policía Nacional Bolivariana o el mismo CICPC, y entonces le exigen el requerimiento, la evaluación a los psicólogos que están adscritos a Corposalud. Entonces el psicólogo que está adscrito al sistema de sanidad emite un informe clínico, un informe psicológico clínico que dista mucho, ¿sí?, de la metodología y la estructuración que en el resto de países de América Latina se establece por método científico del informe psicojurídico. Por eso es que este diplomado que hemos determinado, que hemos estructurado para usted, va a nacer de esta primera interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre informe psicológico y un dictamen pericial? ¿Habían escuchado eso? ¿Cuál pudiera ser la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Ustedes qué me dicen? No es lo mismo, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque cuando hablamos de un informe, el informe es una evaluación, es una intervención que se hace a través de métodos científicos, pero que requiere la opinión muy subjetiva, particular del profesional, en este caso de la salud, el psicólogo, por alguna consulta o por alguna intervención que se dé en orden clínico, que puede repercutir al campo forense, pero es su opinión profesional. No entra como medio probatorio, ¿sí?, en un primer momento. En cambio, el dictamen pericial es más específico, es más especializado en contenido, en metodología, y es promovido como instrumento o elemento, dicen los que trabajan en el área del Ministerio Público, como elemento de convicción para presentarlo como prueba preconstituida o como una prueba dentro del debate oral y público que se pudiera dar, por ejemplo, si hablamos del fuero penal, promovido como una prueba documental para ser ratificada posteriormente también como testigo hábil con texto profesional dentro de la jurisdicción civil, en algunos casos que vamos a compartir, que vamos a estudiar. Entonces, el primer planteamiento es ese: hablar de informe psicológico no es igual que hablar de un dictamen desde el punto de vista pericial, porque el informe lo puede emitir un psicólogo, pero el dictamen pericial se supone que ese conocimiento específico o especializado viene ya de un experto. Ahora, en Venezuela, ¿quién determina